Hoy, 25 de octubre de 2022 en Biomáticas 1 romano. Hay un chiste muy tonto. Llega un romano a una cantina. Llega a la barra con el cantinero y le dice 5 cervezas. ¿Sí, no? Sí. ¿Cómo pediría 2 cervezas a ti? 2 cervezas, por favor. Benditos números indios, ¿verdad? Ok. Entonces, hemos estado hablando de los números. Los números son representaciones, son abstracciones. Primero es una abstracción, es un concepto abstracto. Es la abstracción de la cantidad o de las cantidades del mundo, del universo, no de la calidad, no de las características de las cosas, sus cualidades. La calidad de algo se describe con base en cómo es. Ahora, de eso que es, con ciertas características, cómo es, sus calidades o su calidad, sus cualidades, podemos pasar a otra pregunta. Bueno, de ese algo que tiene ciertas características, un pizarrón que sirve para hacer representaciones precisamente. Podemos preguntarnos cuántos pizarrones hay en este espacio, en esta aula. Solamente este, solo este pizarrón. No encuentro otro. No sé si has fijado en otros edificios de la unidad, en algunas aulas hay, además de un pizarrón blanco, donde normalmente la persona encargada del curso, profesor o profesora, hace las representaciones de lo que quiere compartir con ustedes o enseñarles de alguna manera. Por cierto, yo aquí no vengo a enseñar nada. ¿Qué tengo que enseñar? Sí. Nada. Vengo a dar pequeñas. No, espero que no. Vengo a compartir lo que entiendo de esta forma de interpretar el mundo para poder entender mejor esta parte de lo que existe en el universo, a lo que llamamos seres vivos. Y esta forma de pensar el mundo, las matemáticas son una forma de ver e interpretar el mundo, casi siempre popularmente asociado con los números. Pero no, las matemáticas no son números, o no son solamente números. Es decir, representaciones abstractas de la cantidad de las cosas en el universo. Hablamos de los pizarrones. Hay aulas en las cuales hay varios, no solamente hay uno. Ya hablar de uno es hablar de una cantidad. Si solamente está este aquí, podemos representarlo mediante una raya a la que llamamos 1. Y esto es la cantidad. En otras palabras, ¿cuánto? No cómo es, sino cuánto es. ¿Cómo es este? ¿Cuáles son sus características, sus cualidades? Es blanco, está largote.
¿Han visto de estos en otro lugar aquí en la unidad de Iztapalapa de la UAM? ¿Sí? ¿Todos son iguales? Hay otros que también son blancos, pero tal vez sean más cortos, menos largos. Podemos decir, hay largos y cortos, y eso no implica números, inicialmente. Tendríamos que proceder a concebir otro tipo de cantidad que nos podría ayudar a interpretar y distinguir características entre pizarrones largos y cortos. Puede ser nada más la pura cualidad, que los comparamos y vemos que unos son más pequeños y otros son más grandes, pero deberíamos definir otro concepto: el largo. Bueno, no es punto y coma, largo. Entonces, ¿cómo le llamamos a esa característica? ¿Qué nombre le ponemos a la cantidad que nos permite? No, daría lugar a luego una cantidad representable con números, porque los números representan cantidades, para lo cual debemos establecer una unidad básica de largo. ¿Sí? Pero ¿cómo le llamamos a esta propiedad, a esa cantidad? La que nos dice qué tan largo es. Sí, largor. Le llamamos longitud. ¿Por qué? No sé, pues se llama longitud. Y establecemos una medida de longitud. Podría ser la pulgada. O sea, la longitud de un pulgar. O podría ser el codo, la longitud de un codo. O podría ser un pie. ¡Ay, mamá! La longitud de un pie. O quizá 3 pies. 1, 2, 3. Que equivale a una yarda. 3 pies son una yarda. 12 pulgadas son un pie. 12 pulgares son un pie. 3 pies son una yarda. Para longitudes más largas necesitaremos una unidad más larga, tal vez, sí, pero es un relajo. Por eso que bueno que otra vez con la Revolución Francesa, en la que le cortaron la cabeza al rey, que muchas veces la yarda se definía como no 3 pies, sino la distancia de la punta de la nariz a la punta del dedo de algún rey. Y pasamos de medir las cosas con base en reyes a medir las cosas con base en la tierra. Un pedazo de tierra. El metro es una fracción de la longitud del arco, de la distancia que separa al polo norte del Ecuador. La cuarta parte de la circunferencia terrestre. La millonésima parte de la cuarta parte de la circunferencia terrestre fue la como se definió después de la Revolución Francesa, la unidad básica de longitud o lo largo, el metro. Y entonces inventamos una cantidad, el metro, y la contamos con unos, un metro, otro metro y otro metro, y los agregamos y entonces tenemos otros números, el número 1, el número 2, el número 3, no serían 4 rayas, según los romanos sería algo así, sería el 4, el de las 5 cervezas, el 5, y puntos suspensivos, ahí le seguimos. Hasta la decena o década, que sería el número 10. Y luego con 10 de estos hacemos 100. ¿Sí? Y estamos usando el mismo concepto de décadas que usamos todavía hoy en día. Y estos son los números que nos sirven para ver cuánto hay de cada cosa. Cantidades. Contar cosas, contar cantidad de objetos. Estos son los números que sirven para contar. Y estos reciben entonces el nombre de números. Ya lo dijimos, ¿cómo se llaman? Naturales.
porque nos sirven para contar las cosas que hay en la naturaleza, o incluso cosas que son artificiales, como los pizarrones son artificiales, no vamos a un bosque, una selva, que es otro tipo de bosque, o a un desierto, o a un océano y encontramos, no sé si encontramos pizarrones, pero no crecieron ahí. Son las cosas que los números que nos sirven para contar cosas en la naturaleza, por ejemplo, árboles. ¿Cuántos árboles? Son los números naturales. Y nos sirven los números que usaban los romanos por mucho tiempo, y luego también los franceses y los ingleses, en Europa principalmente. En otras regiones del mundo hubo los equivalentes. Ya mencionamos que hubo regiones del mundo en las que no hubo números. Australia. Los australianos vivieron felizmente sin números. Hoy en día, qué bueno, no tuvieron que llevar clases de matemáticas. Alguna otra cosa tienen que haber aprendido para poder convivir y sobrevivir y progresar en sus sociedades, los nativos australianos. También ya mencionamos que en dos regiones del mundo, además de contar cosas con números naturales, concibieron otro número de cuánto, pero cuando no hay nada. Cero. El que usamos, no el que tiene forma de semilla de cacao. Dicen que la semilla de cacao es la que representa el cero maya. Viene de la cultura india. Este no es el número 1 romano, es la letra I. La India. Los indios concibieron, además de los números para contar cosas, el 1, el 2, esta es la representación ya actual con los garabatos de yo, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta antes de que sería el 9, y en el 10 volvemos a empezar con el 0, diciendo que hemos completado la primera década. Entonces tenemos aquí, a diferencia de los números romanos, de los números naturales romanos, entre el 1 y el 10, ¿cuántos números hay? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 números romanos entre el 1 y el 10. También los números que sirven para contar cosas que sí hay entre los indios también son 10, pero tenemos que pasar al inicio de la siguiente década. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta acá. Pero tenemos también el 0, que es con el que damos inicio a la siguiente década. La siguiente década continuará entonces con el 11, luego el 12, que aquí serían así, 10 y 1, 10 y 2. Todos estos son números naturales. Entonces no es un número natural porque no está en la naturaleza. En la naturaleza hay cosas. Contamos en todos los números naturales. Esto es una abstracción, es una idea abstracta, no está en la naturaleza. O es una abstracción intelectual. Pero es un número. Entonces, esto da lugar a tener que hablar o ponerle nombre a otros números que sí usamos, aunque no exista en la naturaleza. Y surge un concepto medio raro matemáticamente porque lo tomamos de de una palabra que significa, tiene sentido en la naturaleza, es decir, lo que existe, lo que sí existe, no las hadas azules ni los duendes morados, ni los unicornios, esos existen. Los vi en la película y no crean todo lo que ven en las películas, lo digo por experiencia personal. He visto cómo las hacen.
¿Han visto las pantallas azules o verdes? Y de repente ahí se ve a una persona haciendo algo con algo que pusieron después. Estaba actuando quizá con otro personaje, el cual no estaba frente a él cuando estaba actuando, sino que se puso después a través de un proceso fotográfico, vamos a decir. Y pasamos a ver algo que parece ser que sí existe, es palabra real, pero que en realidad no existe. Entonces, asociamos la palabra real o realidad con lo que existe en la naturaleza. Aunque ahora ya con base en esos fenómenos cinematográficos o de proceso de imágenes, actualmente manejamos el concepto de la realidad virtual. Una realidad que no existe en la realidad, o no existe en la naturaleza. La vemos, pero es producto de la imaginación, le damos forma y pensamos que existen los aliens y los, no sé cuáles son los personajes, y Freddy Krueger y todos esos. Ahí son unos. ¿Existen los zombies? Pero hay algunos fenómenos biológicos medio locos que son reales, están en la naturaleza, donde hay algunos organismos que podríamos llamar o que se parecen a los zombies. Sí, de hecho hay unos hongos que provocan que las hormigas como que estén muertas pero se sigan moviendo, ¿no? Sí, de hecho están fisiológicamente muertas, Sí. pero se siguen moviendo. Igual afecta a algunos pájaros, También. les dejan ser los ojos blancos pero siguen volando. Están fisiológicamente muertos, pero siguen presentando el fenómeno de movimiento. Entonces la biología es real, natural, aunque a veces parece fantástica. Fantástico, ¿qué significa? Literalmente, que forma parte de la fantasía. Sí, qué fantástico. ¡Ay, ese experimento resultó fantástico! A ver, entonces, no es real, es fantasía. A veces le damos un sentido o significado a algunas palabras fuera del significado inicial o original de los vocablos, de las palabras. Algo maravilloso significa que es una maravilla, significa que no existe. Tiene que ver con lo irreal, lo que no está en la realidad. En matemáticas, para los números, asignamos el término real a números para contar cosas que no hay, como la nada. La nada no existe en la naturaleza, o al menos nadie ha podido encontrar la nada. En lo que lo encuentre y entonces se asoma y entonces tal vez ponga el dedo, ya no es la nada, ahí está el dedo. Le ha dado al traste a la nada. Alguien podría pensar que la nada que es un cuchillo sin mango que no tiene hoja. ¿Está? Un cuchillo sin mango que no tiene hoja, pues sería equivalente al cero. Es una abstracción. Entonces, este número abstracto junto con los números naturales es lo que llamamos entonces, forman parte de otra serie de números, sí, para allá, que sean los números reales, matemáticamente reales, porque los concebimos, los originamos, los creamos y le damos un significado. Significado que nos permite usar ese concepto, que no existe en la naturaleza, pero nosotros lo inventamos. Okay. Podemos entonces encontrar que existen números con diferentes cualidades. Números que se relacionan con cosas en la naturaleza y números que no se relacionan con cosas en la naturaleza. Y podemos combinar estos que se encuentran en la naturaleza con los que no se encuentran en la naturaleza para hacer nuevas representaciones numéricas. Aquí estoy usando para determinar una cantidad igual a 10
un número natural y un número que no es natural. Un 1 y un 0. Y lo interpreto como otra cantidad, 10. Lo que me da entonces, me lleva a tener que darme cuenta que existen varios tipos de números, así como existen varios tipos de seres vivos, al menos en este planeta. Y ya mencionamos y aquí sí lo tengo bien escrito, a Carl von, bueno, no, sería von si fuera en alemán, pero no es alemán, era sueco, y no sé cómo se pronuncia sueco. Carlos Linneo en español. Y en 1735 publicó Systema Naturae o Naturae en latín, obra en la cual organizó, él estudiaba, era médico, pero también estudiaba plantas, era médico y botánico. No era biólogo porque la biología no existía. La biología se funda en el siglo XIX y estamos hablando del siglo XVIII, 1735. Pero ya había botánicos en el mundo desde hace miles de años. Personas que estudiaban las plantas, es un botánico, una persona que estudia las plantas. Y algo que hizo Linneo, como estudioso de las plantas, fue organizarlas con base en las características que él encontraba que permitía asumir que había plantas que eran parecidas o iguales y que se distinguían de otras. Entonces hizo un sistema en el cual organizó en clases de 8 a 10, no, es un tipo de clases. ¿Se dan cuenta cómo usamos el mismo vocablo, la misma palabra para definir cosas distintas? Por ejemplo, dicen que en México todos los estudiantes son marxistas. Todos, o la mayoría. Sobre todo los de primaria y secundaria. Porque están en busca de una sociedad sin clases. Pero sin clases en las escuelas. Sin tener que ir a la horrible escuela. Cuando la escuela debería ser un lugar que quisiéramos ir. Pero desde pequeños nos hacen odiar. Paradójico. Que vas a la escuela y te chingas. No, debería ser al revés, porque es el lugar en el que uno encuentra cosas nuevas, cosas que uno no conocía, y a veces no sé si se le ha pasado, cuando encuentran algo nuevo, les hace sentir bien. Es motivo de satisfacción, hasta de alegría, sobre todo cuando ustedes lo descubrieron. Y esa debería ser la escuela. Pero se empeñan en hacerla horrible. En fin, tratemos de no hacer horrible esta escuela, que no es solamente una escuela, es una institución donde aprendemos cosas, llevamos a cabo procesos educativos, formativos, profesionales, eso se hace en las escuelas, pero esto no es una escuela, esto es una universidad. Porque además de compartir conocimiento, que es lo que se hace, lo que se debería hacer en las escuelas, al menos en la teoría de esta realidad no real, de las escuelas se definen como lugares en los cuales uno se comparte el conocimiento. En el caso de las escuelas superiores se otorgan títulos y grados, que son las escuelas superiores, no las escuelas básicas, pero además se genera conocimiento. En este lugar en particular, en este grupo de edificios, se genera conocimiento en las ciencias biológicas, en las ciencias de la salud, en las ciencias llamadas básicas, física, química, en la ingeniería eléctrica se genera conocimiento aquí en este lugar, y también en las ciencias sociales, en la sociología, le llaman ciencia a la economía,
Te digo que es una pseudociencia, como la astrología. Pero bueno, cuando uno se da cuenta que también hacen acupuntura y somos una universidad aunque hagamos acupuntura, porque compartimos el conocimiento de la acupuntura y dicen que crean. Ustedes crean, no, hay que cuestionar, hay que buscar la evidencia que nos lleve a que lo que estamos viendo es real, lo que estamos contando es real, lo que estamos clasificando es real. Entonces, Linneo lo que organiza son clases de organismos. Y en Sistema Nature publica el primer sistema de clasificación de lo que sería después, lo podríamos llamar biológica, porque no, en ese tiempo no existía la biología, no podemos llamar clasificación biológica porque no existía la biología. Pero finalmente da lugar a la clasificación biológica. A partir de las características, de ahí el concepto de taxonomía. Aunque hoy en día, más que de taxonomía, hablamos de cladística. Que por cierto, la raíz de la palabra cladística es la misma de clases. Finalmente, no importa cómo le llamemos, lo que hizo Linneo fue decirnos, ¿saben qué? Para que podamos entendernos mejor, vamos a organizar todo en grupos similares para que sepamos que le estamos llamando a un tipo de organismos, a una especie de organismos, a organismos que sí comparten características y no llamamos distinto, o más bien con el mismo nombre, a distintas especies de organismos. O al revés, usamos, se dan casos en los cuales usamos diferentes nombres para las mismas especies o nombres distintos para una sola especie. Por ejemplo, creo que sí les comenté la anécdota aquella de los chícharos y las abejas. ¿Sí? O sea, a los chícharos los llaman diferente en diferentes lugares donde se habla español. Entonces, aunque hablamos español, no usamos las mismas palabras para los mismos entes, los mismos objetos o conceptos. Por eso, para evitar esas problemáticas, esa complicación, esa dificultad para comunicarse y entender el mundo de una manera unificada, o coordinada, o consensuada, afortunadamente Linneo inventó los sistemas de clasificación de los seres vivos. Clasificación biológica. Bueno, de manera similar, por si nada más como dato, esto está en la presentación que encuentran ustedes en el sitio web del curso, o y también en el sitio, ahí está el documento titulado, esto está en el documento titulado Set Theory, en inglés. Entonces, descárguenlo, por favor. Por lo cual, no es estrictamente necesario que estén ahorita copiando su cuaderno todo lo que ustedes piden, porque está casi todo, está ahí. Algunas cosas no están ahí, pero pueden hacer sus apuntes personales porque es un instrumento para que ustedes revisen y estudien los conceptos y temas que estamos viendo. Por ejemplo, me encontré que en 1735 se publicó la primera edición. Fue un trabajar, 12 páginas. A diferencia de la primera edición sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la búsqueda de lo el libro del título grande, además era un libro gordo. En cambio, el de Linneo era de 12 páginas, o sea, 6 hojas. Un fascículo casi. Sin embargo, al llegar a la 10ª edición en 1758, o sea, como 20 años después, 23 años después, se publicó la 10ª edición que clasificaba a 4.400 especies de animales y 7.700 especies de plantas. Pues así trabajó bastante don Carlitos. No confundí con Charlie Brown. Bien.
Ya entonces, quien hace uso de este sistema de clasificación es en 1865 Gregor Mendel. Y ya lo leímos. Él habla de Pisum y de varias especies del mismo género. Pisum. Son varias especies del mismo género. Donde, ya lo leímos incluso, aquí tengo una frase, bueno, de hecho son dos frases donde dice: las plantas experimentales deben necesariamente, 1, poseer características diferenciadoras constantes. Las características diferenciadoras son las que nos permiten organizar a los organismos en clases distintas. Por cierto, hay diferentes niveles de clases. Es un sistema de clasificación que nos genera varios grupos de organismos, desde los grandes grupos, en los cuales encontramos organismos que tienen características similares, pero cuando los vemos con mayor detalle vemos que hay diferencias quizá entre organismos de ese mismo gran grupo. Por ejemplo, podemos distinguir a los animales de las plantas. ¿Cómo los podemos distinguir? Menciónenme una característica de los animales. Una característica general que se encuentre en cualquier cosa que llamemos animal. Son pluricelulares. ¿Mande? Son pluricelulares. Y las plantas también. ¿Qué tipo de célula? Pero de hecho hay animales que no son pluricelulares. Las amibas son animales, pero formados por una sola célula. No son pluricelulares. Ah, es que recordemos que en la ciencia vamos conociendo, lo vamos escribiendo, y cuando nos volvemos a asomar o revisamos con mayor detalle, encontramos quizá algo nuevo que no habíamos visto antes. Entonces el conocimiento, la cantidad de conocimiento va aumentando. Se revisa, vemos si estamos de acuerdo en las características que distinguimos o que definimos para algo, y vamos al siguiente paso. Lo revisamos con mayor detalle y quizá encontremos ya algunas diferencias. Y el encontrar esas diferencias que no habíamos visto antes es un conocimiento adicional. Es otro conocimiento que se agrega a la cantidad de conocimiento. Entonces, la cantidad de conocimiento también cambia o ha cambiado en el tiempo de la evolución de las sociedades humanas. No es la misma cantidad de conocimiento que manejaban los asirios hace 5000 años, con la... Ni modo, se aguantan, ni modo. Hubieran preferido ser estudiantes en una escuela en tiempos de los asirios, había menos que estudiar. Porque había menos cantidad, se conocían menos cosas del mundo. Por ejemplo, si nos asomábamos al cielo nocturno, veíamos la luna, estrellas y 5 estrellas errantes. ¿Sí? Ahora conocemos que cerca de nosotros, por cierto, lo asumíamos que todo se movía alrededor nuestro. Ya la forma en que interpretábamos, con una estructura centrada en la Tierra, una explicación geocéntrica, una explicación, desde este punto de vista es una teoría, con una teoría geocéntrica explicábamos el mundo hace 5000 años. Y así lo hicimos hasta hace 500 años apenas. Durante 4500 años más o menos, interpretamos el mundo como que todo giraba alrededor nuestro. Alguien, o de hecho fueron varias personas, pero alguien lo escribió finalmente en 1543, sería antes de esto, pero en otro ámbito de observación de otro tipo de fenómenos, aunque esa persona también estudiaba plantas, como Linneo. Linneo dijimos que sería botánico y médico. Habría tenido tal vez 2 títulos o dos cédulas profesionales, y una de médico o otra de botánico. Otro médico que estudiaba los cielos también, le llamaríamos astrónomo, que también hacía cálculos matemáticos. De hecho, a él le debemos en mucho el calendario actual, el calendario gregoriano. Entonces también era matemático, era médico, era astrónomo, pero no sabemos si haya sido botánico, aunque usaba plantas
medicinales para tratar a sus pacientes. Publicó en 1543 sobre las revoluciones, en latín de Revolutionibus. Estamos hablando de Nicolás Copérnico. Él lo que hizo fue revisar todas las observaciones de todos los astrónomos conocidos en su tiempo. Además, él hizo también observaciones propias y dijo, a lo mejor no todo gira alrededor de la Tierra, lo estoy sintetizando, sino que quizá la Tierra y esas estrellas errantes giremos alrededor del Sol. El problema es que no había evidencia tangible o verificable, creíble por la gente. ¿Cómo que la Tierra se mueve? Yo no siento que la Tierra se mueva. Además, dices que la Tierra está rotando. Ya sabían que la Tierra es redonda. Desde los griegos sabían que la Tierra es redonda. Desde los egipcios sabían que la Tierra es redonda. El invento de la Tierra plana es del siglo XIX, patéticamente. Pues, dentro de ese concepto de la Tierra redonda, por ejemplo, el argumento de Aristóteles para decir que la Tierra estaba fija y que aunque era redonda no se movía, no giraba, no rotaba, era que si rotara y yo dejara caer un objeto, está en este punto, la Tierra está rotando, suelto el objeto y el objeto tendría que caer más atrás. Y no, yo veo que cae frente a mí, la Tierra no se está moviendo, no está rotando. La explicación de por qué sucede eso la hizo muchos años después de Aristóteles y como 100 años, 120 y tantos años después de Copérnico la hizo Newton en los principios matemáticos, donde explica el fenómeno de inercia. Esto está en movimiento junto con la Tierra, hacia allá, está rotando, en realidad está, allá vimos el Sol, respecto a la posición en la que estamos. El Sol parece que sale y luego se eleva sobre nosotros. Lo que en realidad sucede es que la Tierra está rotando para allá. El Sol está aquí, la Tierra rota para allá y entonces yo veo como que el Sol se mueve hacia mí. Pero es porque yo me estoy, sobre la superficie de la Tierra, estoy acercándome a ver el Sol cuando amanece. Esa es la interpretación copernicana. Las pruebas se lograron encontrar, las evidencias, se encontraron durante los siguientes 200 años. Fue lo que se tardó en confirmar los varios componentes de la hipótesis de Copérnico. Más de 200 años. ¿Por qué se fue conociendo más? Es decir, el conocimiento va aumentando. Si contáramos la cantidad de conocimiento, podríamos ver que efectivamente va aumentando. Entonces, los números nos pueden servir para contar plantas, contar conocimiento, contar cualquier cosa. Los números naturales. ¿Cómo podríamos medir el conocimiento? ¿Qué contaríamos para saber qué tanto se sabe? ¿Cuánto se sabe, hermano? ¿Qué podríamos contar? Además de cuentos. Por ejemplo, libros. ¿Cuántos libros escritos sobre algún tema específico ha habido a lo largo de la historia? Y se decía que en la gran biblioteca de Alejandría, que se fundó después de que Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría, a la cual se fueron acumulando libros, había algunos cientos de miles de libros. ¿Cuántos libros hay al día de hoy en una de las bibliotecas más grandes que hay en el mundo, que es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos? Googleenlo rápidamente. Googleen Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, cantidad de libros. ¿Cuántos libros hay? Si uno se pregunta, si en esa cantidad de libros, ¿cómo se son tan brutos? Parece que hay una relación entre la cantidad de conocimiento existente de una sociedad con la cantidad de cultura que manejan las personas de esa sociedad. No digo que todas las personas que viven en ese país sean brutas, algunos llegan a presidentes, porque los eligen otras personas que son igual. Y la democracia tiene muchos de ellos.
pero es el menos defectuoso de los sistemas de gobierno que conocemos. ¿Cuál? Más de 17 millones de libros diferentes. O sea, no se vale tener varios del mismo. Más de 17 millones de libros diferentes hoy en día en una biblioteca contra varios cientos de miles en una biblioteca hace 2000 años más o menos. Entonces podemos usar los números naturales para contar la cantidad de conocimiento en una sociedad. Los números entonces son una herramienta muy poderosa para conocer. Por eso nos dicen que cuando queremos conocer, no solamente basta con observar y ver, hay que contar. Decimos, hay que medir la cantidad de libros, medir la cantidad de longitud del pizarrón y podremos distinguir claramente un pizarrón de otro. Contar el número de especies de diferentes grupos. Decíamos que en el caso de la organización biológica hay los grandes grupos. Hoy en día hablamos de reinos, incluso hay quienes dicen que habría super reinos. Luego hay reinos. Luego, ¿cómo se organiza la clasificación de los seres vivos hoy en día? Ha cambiado desde Linneo, de 1735 al año 2022. ¿Cuáles son los diferentes niveles de organización biológica hoy en día? Googleenlo rápidamente. ¿Cuál? Vamos a decir, clasificación, estoy haciendo una barbaridad. Clasificación biológica. Niveles de clasificación biológica. ¿Cuál es el último nivel? ¿Seguros? No, del último nivel. Al último al que llegamos cuando organizamos, encontramos un bicho. Especie, no es el último. ¿Especie? Sería organismo. Sería. Hoy en día incluso, por cierto, en la clasificación biológica también agregamos no solamente seres vivos, sino entes biológicos también. También se incluye en esta clasificación biológica los virus, que no son seres vivos, porque no cuentan con las mismas características que los seres vivos. Hablemos de características de los seres vivos. Antes de las características necesitamos las teorías, los paradigmas fundacionales de la biología. Paradigmas fundacionales con los que se funda la biología. Son tres: la teoría celular, la teoría en cuanto a función, la segunda sería la teoría genética. ¿Sí? La teoría genética. Cronológicamente, primero esta fue la última que se descubrió, en 1865. En 1859 se descubrió la que sería la tercera en términos funcionales, la teoría de evolución por selección natural. ¿Por qué digo funcionales y no cronológicos? Cronológicos, primero fue esta, no hay una fecha y no hay solamente una persona. La teoría genética sí hay una fecha y una persona, aunque luego como no lo entendieron, no lo pelaron, se olvidó lo que había descubierto él y se redescubrió 45 años después, alrededor de 1900, a raíz de estudios que hicieron otros con insectos, por cierto, con drosofilas principalmente, ya no con plantas. Se redescubrió la teoría genética, el fenómeno, la explicación, y después haciendo una revisión bibliográfica, y no había Google en 1900, encontraron a alguien redescubrir los trabajos de Mendel, y éticamente se le da el crédito a Mendel de la teoría genética, del primer postulado de la teoría genética. Incluso podemos decir que cronológicamente, definitivamente es la tercera en descubrirse y en redescubrirse. La teoría de evolución por selección natural
fue descubierta o fue publicada, vamos a decir, formalmente a nivel de librote en 1859 por Darwin, el libro, aunque el año anterior un texto de Darwin lo leyó Alfred Russel Wallace, quien, independientemente de Darwin, estudiando en otras regiones, observó lo mismo que observó Darwin y lo interpretó igual. Las especies se forman por selección natural, no porque estiren el cuello o se adapten a los cambios ambientales. Son los cambios ambientales los que matan a los que no se reproducen, y entonces sobreviven algunos, y ellos son los que dan lugar cuando hay cierta separación que puede ser física geográfica a nuevas especies. Por eso influyen fenómenos como la deriva continental, etcétera, en este fenómeno que es extremadamente complejo. Es el fenómeno más complejo, la selección natural, porque depende de cambios, mutaciones en los genes, que a su vez dependen de vivir adentro de una célula. Si no hay células, no hay genes. Si no hay genes, no hay evolución. Por eso, funcionalmente, este es el orden. Primero tuvo que formar, cuando se formó la vida en la Tierra, tiene que haberse formado compartimentos, corpúsculos, donde se llevaban a cabo reacciones químicas complejas que se reprodujeran a sí mismo de manera continua, se retroalimentaran y pudieran esas reacciones seguir sucediendo a lo largo del tiempo, incluso en nuevos corpúsculos surgidos del primero. Primero tuvo que haber células con un aparato genético, el cual sobrevivían las que funcionaban mejor en el lugar a los cambios ambientales, incluso cambios ambientales causados por los mismos organismos. Un organismo toma materia del entorno, la procesa, se llama metabolismo, utiliza esos cambios químicos para mantenerse e incluso quizá crecer, pero hay productos secundarios de las reacciones químicas, los cuales, si se quedan ahí, podrían funcionar como inhibidores químicos, y entonces ya no hay metabolismo, caput. Para que siga vivo, entonces, estos productos secundarios de las reacciones químicas que podrían funcionar como inhibidores, tiene que deshacerse de ellos, así como me deshice yo en el empaque de mi pulmón. Es un proceso natural en la biología, la producción de desechos, los cuales pueden dar al traste con el organismo. A lo mejor no a este, sino a otro. Por ejemplo, cuando se dio la mutación que produjo las primeras células fotosintéticas, un subproducto un producto secundario de la reacción de fotosíntesis fue un compuesto altamente oxidante. Destruye todo, destruye el hierro metálico, ese brillante, gris, plateado, se transforma en un polvo café, se oxida. El oxígeno es gravísimo, hay que acabar con él. No. Bueno, cuando los organismos verdes mutan y producen fotosíntesis, excretan al ambiente, tanto acuático como aéreo, grandes cantidades de oxígeno, las cuales resultaron demasiado oxidantes para otras células y hubo la primera gran extinción. Solamente sobrevivieron esos organismos que vivían debajo, cubiertos de otro material, por ejemplo en los pantanos. Entonces, esto es funcionalmente. Las características que hacen que esto sea, que una célula esté viva, sea viva, son 6 características. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? La primera, que tienen células. Si no hay células, no hay ser vivo. No es un ser vivo. Por cierto, todas las células en la Tierra, de todos los seres vivos, todas están formadas por 2 tipos de moléculas orgánicas.
Puede haber alguna otra molécula adicional, pero fundamentalmente son grasas antipáticas, o sea, no cualquier tipo de grasa, tienen que ser grasas antipáticas, lípidos y proteínas. Toda la membrana biológica está formada por lípidos y proteínas. También hay azúcares que funcionan como antenas, son los receptores de membrana. Todas las células tienen eso de alguna u otra manera. Los virus tienen membranas lipídicas con proteínas y azúcares. Sus fronteras, sus cuerpos están formados por proteínas o en azúcares, pero no hay núcleos. Ya, caput, hasta ahí llegaron, no son seres vivos los virus. Las demás 6 características pues ya no importan tanto porque no cumplieron con la primera, pero nada más terminamos mencionándolas. Toman materia y energía del entorno, son entonces sistemas termodinámicos abiertos. ¿Cuál otra? Toman esa materia y la transforman en su interior. Hay un metabolismo homeostático, hay homeostasis. Llevamos la mitad de las características. Bueno, toman esa materia, la mantienen, crecen hasta un límite en el cual pueden crecer más. Y entonces, ¿qué sucede? Se reproducen, presentan reproducción. Y nos falta una característica. ¿Cuál? No, es otra. Si le hago así, responden al entorno. Nada más volteo para otro lado. Fue un tipo de respuesta. ¿Sí? Responden a estímulos. Ambientales. Son estas 6 características. Cualquier cosa que le falte una de estas 6 ya no es un ser vivo. Entonces, las cosas tienen características que nos permiten agruparlas en grupos. En el caso de los seres vivos, tienen esas características que cumplen con sus principios y entonces los organizamos por otras características que distinguen a unos de otros. Comenzamos desde el dominio hasta el último que sería el dominio hasta la especie formalmente, porque la especie es la unidad evolutiva biológica. No es el individuo, es la especie. Que la especie es un grupo de organismos con características comunes. Por ejemplo, genéticamente, tienen un mismo genoma. Son organismos de la misma especie. Sí, puede haber diferencias. Podríamos tener aquí todavía las subespecies. Y dentro de las subespecies podemos tener variedades. O sea, siempre buscamos organizar en clases cada vez que cada vez nos permitan distinguir con mayor precisión unos entes de otros, unos organismos de otros. Lo mismo sucede con los números. Tenemos los números naturales y los números reales. ¿Qué características tienen en común? ¿Por qué ambos son números? Porque sirven para contar. Cosas naturales o cosas no naturales, como el origen, la nada, el punto de partida, el punto de referencia. Cuando medimos y usamos una regla, lo que tengo aquí es porque lo voy a usar en clase. ¿Dónde lo puse? Sí, aquí está. Un medidor de longitudes. ¿Dónde empieza?
Ahí empieza. ¿Qué número hay ahí al principio? No hay número. No sé por qué a estos instrumentos de medición no les ponen el cero inicial. Pero cuando yo lo quiero usar, por ejemplo, para medir posiciones, si debo indicar aquí el cero. Estos todavía los están haciendo con base en los números naturales. De hecho, solamente encuentro números naturales aquí. Partamos, hasta acá estaría la unidad de longitud, 1 metro. Pero aquí no, si se lo muestro van a ver que no hay aquí un número 1. Lo que aparece es este. Eso sí, me dice aquí al principio que son centímetros. Que serían entonces este segmento que va de aquí a acá, que tiene una longitud o largo de 1 metro, está dividido en 100 partes iguales, en 100 centésimos. Acá dice 90, 80, 70, así hasta 10, aunque no esté el cero. Ya no ponen el cero. Una cinta de medir está diseñada con base en números naturales, no números reales. Tengo aquí otro instrumento que me permite medir otro fenómeno u otro concepto, que es el tiempo. Un medidor de tiempo, un tiempómetro, no, le llamamos cronómetro. ¿Sí? ¿Y dónde empieza? ¿Empieza en el cero? No. ¿En qué número empieza? Está acá arriba. 60, empieza en el 60. Tampoco empieza en el cero. Tiene solamente números naturales. Revisen algunos, tengo aquí mi reloj, pero este estaría hecho con base en números de Ishango. Ni siquiera son romanos. Tiene puras rayitas equivalentes a unos. No, está implícito el número. Por cierto, ¿tienen reloj de estos? No, ya no usan los. Esto es de boomers. Bueno, vean en otro instrumento que tenga algún medidor de tiempo, un reloj. ¿Cómo? Mi papá tenía un reloj que era puntos. Tenía puntos, tenía puntos, tiene rayas. Serían entre los dos, serían clave Morse, casi puntos y rayas. Pero también hay algunos de estos que tienen números. Es más, en sus teléfonos celulares viene un medidor de tiempo para el día, un reloj. ¿Qué números tiene su reloj? El reloj de su dispositivo. Tiene los números indios y con cuál empieza a medir después de la medianoche. Por cierto, medimos de 12 en 12, ciclos de 12. No medimos el día completo, medimos nada más mediodía y tenemos que darle 2 vueltas para medir el día completo. No empiezan en el 0, empiezan en el 12. No están incluyendo, muchos de los instrumentos de medición no vienen esto. Otros instrumentos sí, por ejemplo, si van a la tienda y compran a la tienda correspondiente, no a una librería. En una librería venden libros. Tampoco en la panadería. En la panadería venden pan. Tampoco en la tortillería. En la tortillería venden tortillas. Vayan a la tapalería. ¿Qué venden en una tapalería? La pala, ¿sabes? ¿Quién sabe qué sea eso? No, venden, tal vez en las tapalerías o en las ferreterías, venden, por ejemplo, para medir parámetros eléctricos. Multímetros se llaman. Esos instrumentos, en cuanto los prenden, que ya todos ya no usan agujas como estos, usan numeritos nada más, dicen que son digitales. Esos empiezan en el 0.
Y en el momento que empiezan a usarlo y empiezan a medir, entonces empiezan a cambiar los números. Pero el primer número es el 0. Ahí sí está el número 0 en esos instrumentos de medición. Bueno, entonces, lo que podemos encontrar en la realidad, en esta vida, es que hay diferentes tipos de números que usamos. Así como en la biología hay diferentes tipos de organismos, hay clasificación de organismos, en matemáticas tenemos una clasificación de números. Toda la clasificación biológica actual parte de los trabajos de Linneo, de 1735. Bueno, algo equivalente hizo un matemático en el siglo XIX, fue Georg Cantor, ya lo mencioné en una clase anterior. Quien vivió entre 1874, no, publicó entre 1874 y 1897 los principios fundamentales para la interpretación y la clasificación de los números. Así como esta sería la teoría de la clasificación de los seres vivos, la teoría taxonómica, pues esa sería la teoría de clasificación de los números. De entrada, a las clases de números se les agrupa en lo que se llaman conjuntos. Entonces, en este periodo, Cantor publicó lo que serían las bases de la teoría de conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Y podemos comenzar por mencionar la definición de los números son abstracciones de cantidades. Una teoría es una explicación aceptada, satisfactoria. Satisfactoria porque hay evidencia que sugiere fuertemente que así funcione, tal vez, la naturaleza. Por ejemplo, la teoría copernicana decía que los planetas se mueven alrededor de esas estrellas errantes, no se mueven alrededor de la Tierra, sino que se mueven junto con la Tierra alrededor del Sol en movimientos o trayectorias circulares. Eso es el principio fundamental de la teoría o explicación del universo por Copérnico. Pero se equivocó. Bueno, fue una primera explicación, y siempre una primera explicación puede tener fallas, puede tener cosas ciertas, y entonces sí se da una teoría. Le encontraremos después algunas imprecisiones, digamos, sí, como 60 años después, más o menos, en 1609, se publicó otro libro, Nueva Astronomía, lo escribió Johannes Kepler, otro matemático y astrónomo, que lo que dijo es que, a ver, sí, Copérnico está en los círculos, los planetas, las estrellas, los planetas no se mueven alrededor de la Tierra, se mueven alrededor del Sol. Pero las trayectorias no son circulares, son elípticas, ¿sí? Son círculos ovalados. ¿Sí? Entonces ahí hubo una mejora en la explicación y pasamos de la teoría de Copérnico a la teoría de Kepler. Una teoría es una explicación satisfactoria sustentada en evidencia. La evidencia de la teoría de Copérnico estaba en el montón de observaciones que les digo que él realizó y las que él mismo realizó. Y la teoría de Kepler se basaba en las observaciones de un astrónomo que midió muy bien las cantidades de distancias entre planetas en particular, que fue Tycho Brahe. Tenía mejores mediciones que todos los astrónomos de su época. Entonces, con base, sustentado en esas mediciones, se sostiene la teoría de Kepler, la cual, por cierto, se sigue siendo válida hoy en día, incluso en planetas alrededor de otras estrellas. Todos se mueven de acuerdo a las leyes de Kepler de 1609. Y también la de Copérnico, todas se mueven alrededor de estrellas. Todos los planetas que hemos encontrado en nuestro lugar se mueven alrededor de estrellas, los que se han encontrado.
Si por ahí encontramos otro planeta que no se nos alrededor de una estrella, entonces tenemos que plantear una nueva teoría planetaria más general. La teoría de conjuntos, entonces, es la explicación que debe dar razón o interpretación de todos los números, los cuales agrupamos en conjuntos que se definen de acuerdo con Cantor. Los conjuntos son una colección de un todo, un grupo de cosas, de determinados y distintos objetos que conforman a ese conjunto, que percibimos de nuestra percepción o nuestra imaginación o pensamiento. Se vale imaginar hadas azules y duendes morados y unicornios. Y a todos estos que metemos en un conjunto les llamamos los elementos de conjunto. Entonces, un conjunto está formado o tiene elementos. Y los elementos comparten características. Podemos entonces decir que hay algo análogo entre estos dos fenómenos o campos de conocimiento, la biología y la matemática, los seres vivos y los números. Podemos decir que los seres vivos son conjuntos de elementos que comparten estas 6 características. Podemos hacer un conjunto de los seres vivos que son todas las cosas que tengan células, sean sistemas termodinámicos abiertos, lleven a cabo homeostasis, crezcan, se reproduzcan y respondan a estímulos ambientales. Y entonces tendremos un conjunto de los seres vivos, que serían todos estos, máquinas, desde los dominios hasta las especies, subespecies y variedades. Entonces podríamos utilizar los conceptos generales de la teoría de conjuntos como herramientas conceptuales para poder aplicarlos a la comprensión de los fenómenos biológicos. Y es uno de los objetivos de este curso, que revisemos los conceptos de la teoría de conjuntos para, en caso necesario, poder usarlo para la mejor comprensión de los sistemas vivos. Fue publicado a finales del siglo XIX esta teoría. ¿Bien? Y desde entonces, así como la teoría de Copérnico se ha ido mejorando, se ha ido refinando, se ha ido afinando, corrigiendo, se ha ido enriqueciendo la teoría heliocéntrica. De hecho, por cierto, algo que dijo Copérnico, o más bien algo que no dijo Copérnico, es que el Sol estuviera en el centro de sus círculos. Algo que sí dijo fue que los planetas se mueven en círculos alrededor del Sol, pero el Sol no está en el centro del círculo. Algo que retomó Kepler con su teoría de los movimientos elípticos, precisando que el Sol está en uno de los focos del movimiento de cada planeta. O que cada planeta se mueve en una trayectoria óptica, elíptica, suena parecido a óptico-elíptico, en una trayectoria elíptica, estando respecto a ese planeta, la estrella, la que orbita, en un foco de su trayectoria elíptica. O sea, cada planeta podrá tener, en el caso del sistema solar, al Sol en un punto en un foco específico de su órbita elíptica, porque ninguna de las 8 órbitas de los 8 planetas del sistema solar son iguales, por ejemplo, en la elipticidad. O sea, no son igual de aplastadas o ovales las trayectorias elípticas de los planetas. Por ejemplo, y fue quizá algo que contribuyó a que esto fuera difícil de entender lo de Copérnico, porque ya después, cuando se midió bien, la órbita de la Tierra alrededor del Sol es casi circular. Casi circular. Se desvía del círculo muy poco. ¿Sí? De un círculo de radio de 150 millones de kilómetros, varía entre 149 millones y 151 poco. ¿Sí? Menos de 2 millones de kilómetros lo que varía la elipse de la trayectoria orbital de la Tierra. En cambio, Marte, la trayectoria es la más elíptica de los 8 planetas reconocidos hoy.
es el que tiene una trayectoria orbital más elíptica que todos los demás. De hecho, eso fue lo que llevó a que a Plutón lo mandaran al cuerno como planeta, más bien lo mandaban a los planetas enanos o a los otro tipo de planetas, porque su trayectoria orbital es mucho más elíptica que la de Marte. Y además está mucho más fuera del plano donde orbitan casi todos los planetas, la eclíptica se le llama esa. Plutón está muy chueco, la órbita es muy elíptica y tiene otras características que por eso Plutón no es planeta, aunque haga derecha. Bueno, cierro ese comentario. Pasemos entonces a la teoría de conjuntos. Decimos entonces que la teoría de conjuntos planteada originalmente por Cantor a finales del siglo XIX se fue enriqueciendo, mejorando. Y pasamos a la teoría, entonces, a la teoría axiomática, vamos a poner aquí una línea punteada que nos separe el pasado de un pasado menos remoto. La teoría axiomática de conjuntos, pues ya no lo voy a escribir, a la que contribuyeron varios matemáticos. Los principales fueron Zermelo, Frenkels, Collen y von Neumann, que son las bases de lo que ahora usamos como teoría de conjuntos, que es la teoría axiomática. Tiene características específicas, que va más allá, así como seguimos hablando de Copérnico y sistema copernicano, aunque sabemos que las órbitas no son circulares, sino que son elípticas, seguimos diciendo que vivimos en un sistema heliocéntrico. O sea, seguimos apelando a Copérnico, aunque su teoría no es completamente cierta, pero los fundamentos básicos siguen siendo válidos. Algo similar sucede con la teoría de conjuntos de Cantor, que ya no la usamos fundamentalmente o de manera completa, sino que nos basamos en la teoría axiomática, que se desarrolló principalmente a principios del siglo XX, por supuesto esto ya fue casi al final del siglo XIX, se desarrolla principalmente a principios en el primer cuarto del siglo XX, la teoría axiomática se ha ido enriqueciendo más. No vamos a profundizar más porque no es necesario para nosotros. Somos biólogos, no matemáticos. Algo que debemos tomar en cuenta, dado que es axiomática, apela al concepto de axioma. Y un axioma es un principio, una idea básica que aceptamos como válido. Por consenso, no necesariamente con base en evidencia material o física. Es un principio fundamental. Casi podríamos decir que es una especie de dogma. Pero debe funcionar ese dogma. Se debe confirmar a sí mismo a través de la experiencia. De otra manera, si solamente se afirmara que algo es de cierta forma, porque lo digo yo o lo dice un grupo de personas simplemente porque tienen el garrote más grandote, eso sí es un dogma. Si no hay alguna manera de demostrarlo y se acepta, es un dogma, es un postulado dogmático. El axioma se confirma a partir de sus postulados en un argumento cíclico, lógico, verificable. No solamente es un argumento cíclico que se repite a sí mismo, sino que se debe verificar a través de evidencias. O sea, debe funcionar en la naturaleza. Eso es un axioma desde el punto de vista de la ciencia y su filosofía. No voy a profundizar más porque el curso no es de filosofía de la ciencia. Simplemente porque como axioma entonces es un enunciado que tiene un significado específico. No está al gusto del consumidor. Ahí sí te parecería que es dogmático, no, porque tiene que reproducirse, tiene que confirmarse. Por lo tanto, no se puede interpretar al gusto de cada quien, como por ejemplo en el caso de la fantasía, de la literatura fantástica o del arte. El arte mismo puede hacer representaciones materiales de ideas abstractas que no existen en la naturaleza. Los números existen en la naturaleza porque podemos usar esas abstracciones para representar la naturaleza y funciona. Y confirmamos entonces que existen
los números naturales, contamos cosas. Pero si yo apelo a la imaginación e invento algo y por más que lo busco no existe, por ejemplo, ¿ya vieron el dragón que está ahí arriba? ¿Ya lo vieron? Está ahí. Ah, pues es que solamente lo veo yo. Eso es dogmático. Y además puedo usar cierto tipo de acciones muy humanas para imponer mi definición. Hay un dragón y al que no lo acepte está reprobado. A través de la coerción, por ejemplo. Se hace en política, se hace en religión, no en ciencia. Para que yo pueda decir que hay un dragón es porque tengo la evidencia de que ahí está el dragón. Por más que sea invisible. Ah, es que ese dragón no refleja la luz visible. Entonces debe reflejar tal vez alguna otra de las regiones del espectro electromagnético. A lo mejor refleja infrarrojo y si tenemos aquí un detector de infrarrojo podríamos entonces verificar la existencia del dragón. A lo mejor emite calor y por eso con un detector de infrarrojo o un termómetro, si yo acerco el termómetro que mide temperatura, que es una medida de la cantidad de energía térmica, calor, y si yo veo que aquí aumenta la temperatura, entonces, ahí hay algo, no sé si sea un dragón, pero hay algo que está emitiendo calor. Podría ser el dragón. Finalmente estoy buscando la evidencia que demuestre que esta explicación es real, aunque parte de definiciones, llamemos autoritarias, pero por consenso. Por eso es una acción. Y todo axioma tiene un significado específico. Eso nos lo explica la teoría de la semiosis. O la semiótica. La semiótica nos dice que la semiosis es el proceso que funciona gracias a las convenciones previamente establecidas. Y esas convenciones son los axiomas. O sea, nos ponemos de acuerdo, interpretamos algo de cierta manera y es una acción. Lo establece, pues. Es una acción colectiva de cooperación. Y con base en eso definimos las cosas, los objetos, por medio de símbolos. Hay una relación de un objeto con un símbolo. Esto es, esta raya representa esto, un dedo, uno, es como esta raya. Estas dos rayas representan esto, esta cantidad de dedos, o lo puedo representar con otros símbolos. Y estos dos símbolos representan solamente esto, o podría ser esto. No confundir con el 5 romano. ¿Sí? Estos sean dos dedos, estos sean dos dedos, estos sean dos dedos. ¿Sí? Pueden ser dos dedos. Son dos, cantidad 2. Solamente significa eso, el 2. Una cantidad de esto. Dos brazos, dos ojos, dos orejas, dos piernas. Es que la palabra apropiada no es tanto el símbolo, sino el signo. Objetos y signos. Y cada signo tiene un significado. Y ese es el interpretante. El interpretante es lo que relaciona al signo con el objeto. Y solamente esto. No tiene otro significado. No tiene... Esto es un 2, no es un 40, no es un pato. Representa dos cosas, sean reales o irreales. Entonces la semiótica es el estudio de la relación entre objetos y signos a través de interpretantes o sus significados.
No confundir interpretante con quien hace la interpretación, es el intérprete. El interpretante es el significado. Realizar la acción del significado es la interpretación. ¿Quién lo hace? El intérprete. Esto ya parece trabalenguas, pero así es. No se preocupen, no lo memoricen ahorita, no se trata de memorizar, sino de entender para usar. Y eso lo vamos a hacer poco a poco. Entonces, en el documento vienen 3 definiciones. Número 1, signo. Signo. Es aquello que está en lugar de otra cosa. El signo me sustituye al objeto. En lugar de dibujar aquí 2 cosas, nada más ponga el número 2, ya sé que me refiero a esas 2 cosas. El signo me sustituye al objeto. El objeto es lo que existe en la naturaleza, o el ente al cual me voy a referir. Aunque no existe en la naturaleza, si hacemos un estudio de los cuántos duendes azules hay en un sistema, pues los duendes no existen, es un sistema imaginario, pero podemos hacer un análisis numérico de esas cosas que no existen, algo imaginario. El interpretante, ya dije, que es el significado. El interpretante es el significado. Y ya como mencioné, no se debe confundir con el intérprete. Ahora, en matemáticas, en ciencia, los significados y los interpretantes de los signos son unívocos, son únicos, exactos y precisos, o deben serlo. No son ambiguos como en el arte. En el arte, cualquiera que sea esta arte, pintura, escultura, incluso en las artes literarias, se vale imaginar y se vale interpretar como uno le dé la gana, más allá del mensaje del artista. El artista puede hacer una obra y tratar de dar un mensaje que surge de su intención, de su intelecto, pero el observador, la persona que observa la obra de arte, puede interpretarla a su gusto. Y no tiene el artista por qué obligarle al espectador a interpretarlo como el artista lo está concibiendo. Hay una libertad de interpretación. El interpretante es ambiguo, entonces. En ciencia, no. En matemáticas, no. El texto científico y matemático, por lo tanto, se dice que no son estéticos. Las artes son estéticas. La ciencia no es estética, aunque ocasionalmente apele a conceptos estéticos para hacer postulados de tipo científico o afirmaciones, signos que representan objetos a través de explicaciones, a través de leyes. Por ejemplo, algo que es común mencionar, que una ley matemática, una ley natural expresada de manera matemática, muy probablemente sea cierta, más allá de la evidencia, si es bonita, si es simple. Pongamos aquí 3 ejemplos de leyes científicas, principalmente de la física, que es la que más ha hecho uso de la matemática como lenguaje. Una de las más antiguas, bueno, ya mencioné a Newton. Con 3 símbolos describimos todo un fenómeno. Y hay equilibrio. Esto es igual a esto. Lo que está de un lado es igual a lo que está del otro. Hay un equilibrio. Hay una simetría. La simetría es un concepto de la estética. Y esto es cierto. Desde que lo publicó Newton en 1667, no se ha podido mostrar falso. ¿Que hay algo más a partir de eso? Sí es cierto. Otra, 3 símbolos, bueno, 4 símbolos, pero este sería uno. Juntos estos 2 hacen uno. Y con 3 términos,
establecemos una verdad que nadie ha podido demostrar falsa. Por Einstein, 1915, sí, creo que sí, no, 1905. 1905, la cantidad de energía en la materia es proporcional a la cantidad de materia multiplicada por una constante que es la velocidad de la luz al cuadrado. El cuadrado de la velocidad de la luz. ¿Cuánta materia hay en este plumón? Tanta como la masa que contiene multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Es la cantidad de energía que hay aquí. Y nadie ha podido mostrar que esto sea falso. Y es sencillo, es simple, es bonito. Pero no implica el mismo significado estético que en las artes. Es decir, que yo lo puedo interpretar a mi gusto. No. Eso es en cuanto al el sentido semiótico de las afirmaciones en ciencia, en matemáticas, y es cómo se usa la teoría axiomática de conjuntos para entender qué y cómo son los números y de qué tipo de números podemos encontrar. Y hay toda una forma de representación o signos del lenguaje de la teoría de conjuntos. Y es algo que empezaremos a ver en la próxima sesión, el día de pasado mañana. Por hoy terminamos.